Bueno, buenas tardes, un cordial saludo de bienvenida en nombre del Colegio de Abogados Rosaristas. Les damos una especial bienvenida a nuestra tertulia denominada Caso Integración Viva Air Avianca, el consumidor y la problemática de la libre competencia del mercado de servicios aéreos. Es un gusto y un honor para nosotros poder contar con la presencia de los destacados panelistas y moderadores que nos acompañarán esta tarde. E igualmente, pues una especial bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan tanto por nuestra transmisión de Facebook Live, por la página del Colegio de Abogados Rosaristas y por nuestro Facebook y la sesión de Zoom. De este modo iniciamos nuestra tertulia, no sin antes presentar a quienes nos acompañan como coordinadores, además de este maravilloso evento. En primer lugar, como moderadora, la doctora Sonia Fabiola Sandoval Aldana, abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con especialización en Derecho Financiero y Bursátil de esta Casa de Estudios y en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociales de la Universidad Externado de Colombia. Máster en Derecho Económico con énfasis en Regulación y Análisis Económico del Derecho de la misma universidad, con curso de especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, España. Ejerció en su ejercicio profesional se ha destacado en materia de derecho privado y público, es conciliadora y árbitro en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, defensora del consumidor financiero en varias entidades financieras, cuenta con una amplia experiencia también en materia de derecho civil, comercial, contractual, financiero, inmobiliario, consumo, propiedad industrial y derecho de la competencia. Igualmente ha ejercido como docente en múltiples cátedras y asimismo es conferencista en materia de métodos alternativos de solución de conflictos, además miembro de nuestro consejo directivo en el Colegio de Abogados Rosaristas. Muchas gracias, Juli. Bienvenida, doctora Sonia. Muchas gracias. Igualmente nos acompañará el doctor Alejandro Giraldo López, quien se ha destacado como profesor universitario por más de 20 años en múltiples áreas, tales como derecho del consumidor, derecho de la libre competencia, infraestructura de la calidad y derecho empresarial en diversas instituciones educativas como la Universidad del Rosario, Javeriana, Andes, Externado, Sabana, entre otras. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia y anteriormente se desempeñó como superintendente delegado para el control y verificación de reglamentos técnicos y metodología legal y como delegado de protección al consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio. Igualmente, él se desempeñó en el cargo como vicepresidente jurídico de la Federación Nacional de Comerciantes Penal. Doctor Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos como coordinador académico también y moderador de nuestra tertulia. Y por supuesto, para darles la bienvenida a nuestros panelistas, les cedo la palabra. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, bueno, a todos los presentes. Ya estamos casi 90 personas conectadas en este momento para hablar un tema de tanta actualidad. Muchísimas gracias a nuestros moderadores. Pasaré a nuestros participantes, a nuestros panelistas. Pasaré a presentarlos, aunque no necesitan presentación. Son personas absolutamente reconocidas en el mundo académico. Quisiera comenzar con el doctor Pablo Felipe Robledo, quien es, además de ser gran amigo, es gran profesor maestro de Derecho Procesal, superintendente de Industria y Comercio por más de 6 años. Yo creo que ha sido el superintendente que más ha durado en dicho cargo, experto en temas de libre competencia, fue viceministro de Justicia, fue ministro encargado, fue director de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, ha sido profesor por más de 20 años, ejerció o ejerce la profesión de abogado de litigante, también tiene su oficina desde hace muchos años y pues ha sido gran activista de las redes sociales con este tema de la integración Viva Avianca. También nos acompaña el doctor Jorge Sánchez, quien actualmente es abogado, también tiene su firma de abogado litigante, fue superintendente delegado para la protección al consumidor y de la libre competencia por muchos años en la Superintendencia de Industria y Comercio, y hoy representa pues en esta integración, está como tercero interesado y ha actuado dentro del proceso y ha hecho valer los derechos de los consumidores dentro del proceso. Y Oiga, nos acompaña Alejandro, y además el doctor Sánchez ha sido, ya que está hablando de récords, ha sido el superintendente delegado de protección de la competencia que más ha durado en el cargo y que más veces ha sido delegado, porque lo fue en 2 oportunidades. Durante varios años con el doctor Balbuena y durante varios años cuando estuvimos en la superintendencia. Sí, señor, tiene toda la razón. El doctor Jorge nos dirá cuántos años ya lleva o pasó por la superintendencia, cuántos años estuvo de superintendente delegado. Tiene el micrófono cerrado. Aló, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Yo estuve por aproximadamente casi 4 años con el doctor Balbuena, pues todo el periodo del doctor Balbuena. Y con el doctor Robledo fueron otros 3. Pero en total en la superintendencia en los 2 pasos fueron como casi 10. Sin duda alguna uno de los que más ha estado allí. Y por último nos acompaña el doctor Juan Carlos Villalba, que gran amigo también, maestro de la Universidad Militar por muchos años, doctor en Derecho Privado de la Universidad de Pantelón de París I, magíster en Derecho Francés, profesor de la materia de protección al consumidor también, autor de varios libros de protección al consumidor y hoy presidente y fundador de la Liga Consuma y el presidente del Instituto Colombiano de Derecho del Consumo, ICODECO. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y poder compartir con nosotros todo el recorrido que han hecho en esta integración Viva Avianca. Le voy a dar la palabra a mi compañera de tertulia. Sonia nos va a hacer un pequeño recuento de cómo ha sido este proceso de integración para comenzar a darle la palabra a nuestros queridos panelistas. Sonia. Sí. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a las directivas del colegio, a todos los participantes. El día de hoy vamos a ver las 2 caras de una misma moneda, en este caso tan emblemático de la integración Avianca Viva Air. Para poner un poco en contexto a nuestros participantes, voy a hacer una breve cronología del proceso. Este proceso duró, pues dio inicio más o menos hace un año, cuando Investment Vehicle One Limited, controlante de Avianca, adquirió los derechos económicos de Viva Air y Viva Perú en abril de 2022. Se celebraron 2 contratos de fiducia, el fideicomiso FAF y el fideicomiso Viva Perú, y se separaron en ambos fideicomisos los beneficiarios, tanto los beneficiarios de los derechos políticos y de los económicos. Los derechos políticos fueron transferidos a Castle South Limited, quien es un controlante de Viva Air y Viva Perú, y esto fue declarado el 31 de mayo de 2022 y registrado en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño el 8 de junio de 2022. El 8 de agosto se presentó la solicitud de integración ante la Aerocivil. Con posterioridad se declara la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento.
y se solicitó la aplicación de la excepción de empresa en crisis. El 4 de noviembre de 2022 se negó la integración por parte de la autoridad en razón que las dos aerolíneas tendrían el 100% de las 17 rutas nacionales. Y pues se hizo un análisis de los efectos nocivos de esa aprobación de la integración. El 23 de noviembre... Un momento, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Dios mío, ¿qué pasó? Se cayó, pero espérate, Leo. Te estamos escuchando. Ah, ok, es que acá se nos fue la imagen. Se fue la imagen, pero bueno, voy a continuar. El 23 de noviembre, Avianca y Viva Air y Viva Perú formularon un recurso de apelación contra la resolución que no aprobaba la integración. El 9 de diciembre, la SIC emite la resolución 87-162, por la cual se inicia el proceso administrativo sancionador y formula cargos a las aerolíneas Avianca y Viva Air por posible integración no anunciada. El 18 de enero de 2023 se declara la nulidad de todo lo actuado en el proceso por considerar que existió una irregularidad sustancial en el trámite de la actuación administrativa, que llevó a retrotraer todo el proceso a la primera actuación administrativa. El 27 de febrero de 2023, Viva Air suspende de forma intempestiva sus operaciones, a pesar de que existían manifestaciones de tener respaldos financieros o presupuesto para mantener la operación hasta finales de marzo de 2023. El 3 de marzo, la Superintendencia de Transporte ordena someter a control a Viva Air y le ordena un plan de recuperación que incluya soluciones inmediatas para los usuarios. El director de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de la Aeronáutica Civil emite la resolución 0518 del 21 de marzo que aprueba la integración de las dos aerolíneas con condicionamientos. Y ante este panorama estamos hoy esperando qué va a suceder. Y aquí vamos. ¿Qué va a pasar? Y todavía falta mucho en esta película. Esto parece más bien una novela de Netflix. Falta parte 2, falta parte 2. Y bueno, pues quisiéramos comenzar preguntándoles a nuestros panelistas. Quisiera comenzar con el doctor Pablo Felipe, quien hace algunos días colocó un trino que bueno, me dejó con un gran interrogante. Yo creo que es el mismo interrogante que tenemos muchos, porque ese conflicto de competencias entre, o parece ser que no es un conflicto, sino es una mala disposición de la ley. Voy a leer el trino en su literalidad para no cometer imprecisiones. Decía usted, doctor Pablo Felipe, se necesita una reforma a las normas de control previo de integraciones. Funesto caso de Avianca y Viva Air arroja como conclusión que la aeronáutica no debe, por su ignorancia en los temas de competencia, resolver estas solicitudes. Debe el tema ser exclusivo de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Nos puede explicar un poco el sentido de ese trino, doctor Pablo Felipe? Además, porque pues para muchos no es claro si la aeronáutica civil estaba adelantando su proceso, su investigación para saber si aprobaba o no la integración. Pues la superintendencia abre una investigación administrativa sancionatoria en contra de las dos aerolíneas. Si la ley 1340 dice claramente pues que quien tiene la competencia para revisar este tipo de integraciones es la aeronáutica civil. Y quisiera agregar a la pregunta, doctor Pablo Felipe, que me pareció muy curioso que en la resolución que aprueba la integración dice la misma Aerocivil que la decisión que adopta en ese momento lo hizo sin perjuicio, y leo entre comillas, de las consecuencias que derive la investigación administrativa
adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio y que puedan generar consecuencias incluso sobre la validez de la operación de integración. Por favor, doctor Pablo Libre, resuélvanos este nudo gordiano. Bueno, muchas gracias. Primero al Colegio de Abogados Rosaristas por la invitación y a Sonia y a usted, Alejandro, por la moderación, y un saludo muy especial a todas las personas que nos están siguiendo aquí en este foro, todos amigos, y un saludo muy especial también al doctor Sánchez y a Juan Carlos Villalba, que son los copanelistas del día de hoy. A ver, yo creo que este caso de Avianca y Viva Air revive, a mi manera de ver, unas discusiones importantes del diseño institucional. Es decir, un tema que va más allá de la propia integración. Y ese es un tema que ha sido polémico durante mucho tiempo. Lo fue también en la expedición de la Ley 1340. Y cuando uno está allá en la institucionalidad, es un tema recurrente de discusión, tanto en materia de competencia como de consumidor. Y es si este tipo de ejercicios de función de policía administrativa, de inspección, vigilancia y control, de policía económica, deben ser diseñados institucionalmente mediante un mecanismo de control concentrado o control difuso. Y entonces, el tema es, mire usted, antes de la Ley 1340 del 2009, frente a las prácticas restrictivas de la libre competencia económica, teníamos un mecanismo de control difuso, una autoridad de competencia general y una cantidad de competencias de autoridades para investigar y sancionar prácticas restrictivas de la competencia residuales. Y se adoptó la muy buena decisión, que no fue fácil en su momento, de crear una única autoridad nacional de protección de la libre competencia económica desde el punto de vista de la administración, como policía administrativa. Y en eso no hay discusión, la Superintendencia de Industria y Comercio es la única autoridad de protección de la libre competencia económica administrativa, pero para prácticas restrictivas. Para integraciones empresariales, desafortunadamente, no se tomó la misma decisión en el año 2009 cuando se expidió la Ley 1340, y hay una supervivencia de algunas autoridades que residualmente conocen de unas autorizaciones de integración empresarial, como por ejemplo las del sector financiero y las del sector aeronáutico. En el sector financiero, la Superintendencia Financiera, y en el sector aeronáutico, la Aeronáutica Civil. Entonces ahí tenemos una especie de control difuso. Una especie de control difuso, no, un control difuso de protección de la libre competencia económica. Y yo creo que eso debería cambiar, y deberíamos coger, tanto para prácticas restrictivas como para el control de las integraciones empresariales, el criterio de la única autoridad de competencia. Porque al final, lo que yo creo que para ambos temas debe primar el conocimiento técnico que se tiene en materia de competencia por encima del conocimiento técnico del funcionamiento sectorial, que ese es el criterio que se adoptó para las prácticas restrictivas. Entonces me parece que la aeronáutica civil, de una u otra manera, ya con esta decisión particular, pues termina dándonos la razón. Y usted que leyó un trino mío, donde yo digo que debería haber el traslado de todas las funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de control de las integraciones empresariales como materia de libre competencia. Yo vivo muy contento con uno que puse al inicio de la solicitud de integración, donde yo dije que las autoridades, y refiriéndome a la Aeronáutica Civil y después a todas aquellas que han venido interviniendo, que para negar la integración empresarial de Avianca y Viva Air, esto la puse hace 6 meses o 8 meses, no se necesitan sino 2 cosas. La primera, 2 dedos de frente. Y la segunda,
que el que tuviera que tomar la decisión tuviera los pantalones bien amarrados. Y con el respeto que me merece la aeronáutica civil, pero también con el derecho de criticarlos, me parece que aquí han dado una clara demostración de que han faltado esas dos cosas que yo decía se necesitaban. Una, no han tenido dos dedos de frente para autorizar la integración empresarial más fácil de negar de la historia de las integraciones empresariales. Tan es así que primero lo hicieron, la negaron y la negaron de forma contundente. Ahí pensaron, después ya no pensaron tanto. Y lo segundo, pues no tuvieron amarrados los pantalones, porque dejaron que en la mitad de la crisis que generó Avianca y Viva Air, con el cese de operaciones, entonces que ese clima enrarecido que los propios solicitantes generaron primara por encima de la decisión que tenía que tomar la autoridad de competencia, en este caso la aeronáutica civil. Y ya termino con esto. ¿Por qué yo digo que Avianca y Viva Air? Algunos dirán, pero ¿cómo así que Avianca y Viva Air? ¿Qué tiene que ver Avianca en el cese de operaciones de Viva Air? Si Avianca, al contrario, salió, como lo hemos visto, porque son unos tigres, diríamos, en lo mediático, ahí nos ganaron a todos. Ellos se han vendido como la parte de la solución, como ser parte de la solución del problema y haber dejado botados a miles y miles de usuarios cuando en realidad generaron el problema. Ojo, si la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de la competencia tiene razón en el pliego de cargos, ¿qué es lo que está diciendo ese pliego de cargos? Que es que Avianca controla a Viva Air y que como la controla sin permiso, le formuló pliego de cargos. Y entonces la pregunta es, no si Pablo Felipe Robledo tiene razón, si la Superintendencia de Industria tiene razón, el controlante de Avianca, cuando se tomó la decisión del cese de operaciones, era el controlante de Viva Air, cuando se tomó la decisión del cese de operaciones, era Avianca. Luego, quienes metieron a Colombia en este problema fueron Avianca y Viva Air. Ahora, si la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene problema, y aún el controlante de Viva Air no es Avianca, pues entonces claramente es Viva Air la que tomó la decisión de cesar operaciones. Pero como yo le creo a las instituciones, y sobre todo a la SIC, yo parto de la base de que esa hipótesis que ha lanzado en el pliego de cargos la SIC es verdad y que el controlante desde hace rato de Viva Air es Avianca. Entonces, creo yo, y eso diríamos para la gente que no sea experto, pues ese diseño de que la Superintendencia de Industria y Comercio en materia aeronáutica, como en todo, controla las prácticas restrictivas, investiga y sanciona las prácticas restrictivas de la competencia, debería ser también la Superintendencia de Industria y Comercio la que, como en casi todos los sectores, salvo en aquellos especiales que están excluidos, pues sea también la autoridad encargada de tramitar el tema de las integraciones empresariales. Termino con esto. Eso de tener varias autoridades haciendo lo mismo, eso es una locura. ¿Qué es lo que vemos en materia de consumidor? En materia de consumidor hemos pregonado por un sistema concentrado de protección para que sea una autoridad la que se encargue de proteger a todos los consumidores. Ahora resulta, en Colombia hay 5, 6 o 7 autoridades de protección del consumidor desde el punto de vista administrativo. Entre ellos, por ejemplo, miren, en materia, yo no sé si a ustedes no les parece, pero eso es una cosa casi que indescifrable. A uno lo llamaban los periodistas, explíqueme, y era dificilísimo explicarles para que entendieran. Porque, ¿cómo así que en materia de competencia, entonces dos autoridades? Una para prácticas y la otra para integraciones. Pero no integrarse sin el permiso de la aeronáutica es una conducta investigable por la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Ya? Y en materia de consumidor, entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio, entonces, los pleitos métanlos aquí en función jurisdiccional. En función administrativa, vaya a la Superintendencia de Transporte, porque la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene esas funciones. Y cuando se trata de la violación del RAC, del Reglamento Aeronáutico Colombiano, entonces váyase a la Aeronáutica Civil. Eso no lo entiende nadie. Eso no lo entiende nadie. Entonces, termino ya ahora sí diciéndole, creo que todo hay que concentrarlo, tanto lo de consumidor para todo, en una entidad
y lo de competencia en la autoridad de competencia, para que en realidad sea verdad que la única autoridad de competencia, la autoridad única de competencia, sea la Superintendencia de Industria y Comercio. Gracias, Pablo Felipe. Y quisiera, a ver si usted me complementa la respuesta con esta pregunta. ¿Usted cree que la Superintendencia de Industria y Comercio podría, de alguna forma, ordenar la no integración por la conducta que está investigando en este momento, a pesar de que la aeronáutica haya dado su consentimiento? Claro, porque una de las porque diríamos, el integrarse sin permiso es una violación del régimen de competencia investigable y sancionable por la autoridad de competencia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y una de las decisiones que puede tomar, además de imponer la multa, es ordenar la desintegración. Lo que pasa es que es complejo, pero diríamos, yo vuelvo a lo mismo. Si hubiese pantalones y dos dedos de frente, habría que echar, diríamos, incluso, si yo fuera superintendente, yo hoy estaría decretando una medida cautelar para suspender los efectos de la autorización de integración de la aeronáutica civil mientras la superintendencia resuelve su investigación y determina si echa para atrás o no echa para atrás la operación de integración empresarial. Lo que pasa es que estamos de pésame en el mundo de la competencia, porque no solo se ha producido esta triste decisión de autorizar la integración de Avianca y Viva Air, sino que ayer la Corte Constitucional tumbó lo que a mi juicio era lo único bueno que se había hecho en los últimos años, 4 años, en materia de competencia, que de una u otra manera salvaba la administración del superintendente Barreto, que era que se hubiese tramitado una ley que le diera verdaderas facultades sancionatorias a la Superintendencia de Industria y Comercio, y ayer, por violación del principio de consecutividad en la tramitación de esa ley, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de esos artículos de la ley 2195. Y entonces, mire usted, que me imagino que vamos a hablar de eso más adelante, es seguirá entonces, ahora sí, y con la caída de esa norma, siendo más rentable violar la competencia. ¿Será que eso es más rentable? Porque volvimos y quedamos en los 100.000 salarios mínimos, pues que es una cosa exigua para ciertos mercados y para ciertos sectores. Así el superintendente se amarre los pantalones, pero solo se los puede amarrar hasta 100.000 millones de pesos. Entonces me parece que hay dos noticias en una semana que quienes amamos la libre competencia económica hemos sufrido bastante con esto, considero yo, unos retrocesos en la política pública de protección de la libre competencia económica. Muchas gracias, doctor Pablo Felipe. Bueno, Sonia. muchas gracias. Ahora vamos con el doctor Jorge Sánchez, que ha sido un gran contradictor de la integración de Avianca y Viva Air. Y ahora con esta aprobación de la integración, con ciertos condicionamientos, en especial la devolución de los slots, ¿cierto? En ese peak time, y de la devolución de la frecuencia Bogotá-Buenos Aires, además de las medidas a favor de los usuarios. ¿Usted qué opina de esta integración condicionada, doctor Jorge? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Colegio de Abogados Rosaristas, un saludo a mis copanelistas y a todo el público que veo bastante nutrido en esta tarde. Para contestar esa pregunta quisiera referirme a una declaración que hizo el ministro. El ministro en algún momento dijo que habían tomado una decisión salomónica y lo dijo como si eso fuera un proceder correcto de una autoridad técnica. Ese condicionamiento es precisamente eso, una decisión salomónica que realmente mató al niño. Es decir, aquí por cuenta de esa decisión
salomónica, se hizo un enorme daño a la libre competencia. Es decir, aquí no se ha salvado nada. En realidad esta puede ser la peor decisión, además por inoportuna, porque ha llegado mucho tiempo después y porque además se adoptó sin competencia, que es un argumento que he tratado de reivindicar por todos los medios, o más bien por los medios judiciales, cuando interpuse una acción popular oponiéndome a esta operación. Y quisiera explicar un poquito la apreciación que tengo sobre este tema. Pues primero, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta este momento en el sentido de que la aeronáutica civil es una entidad que tiene una debilidad institucional muy grande para decidir en relación con estos asuntos. Y esa debilidad es ya casi que tradicional. Si ustedes se acuerdan, muchos de ustedes se acuerdan del episodio de la aeronáutica dando aval a esa integración del año 2001, hace casi un poco más de 20 años, entre Avianca, SAM y ACES, que estudios de Fedesarrollo dijeron ya que resultó muy costosa en bienestar para los consumidores. Es decir, eso está probado. Y ese muerto, por decirlo de alguna manera coloquial, ese muerto lo tiene que cargar la aeronáutica desde entonces. Es decir, las muestras de debilidad institucional y de falta de competencia o de habilidad para decidir sobre estos temas es un problema estructural de la entidad. Y si nos venimos en el tiempo a lo que ha ocurrido más recientemente, pues la conducción de ese proceso no pudo ser peor. Es decir, ahí hay una cantidad de cosas que yo honestamente no entiendo cómo pueden ocurrir. Empezando por la más reciente, yo al final nunca supe, leyendo la última decisión, la salomónica decisión, si la aeronáutica encontró probada o no encontró probada la empresa en crisis. Hay unos párrafos supremamente vagos que dicen que hay razones para pensar, es decir, una entidad técnica concluyendo semejante asunto tan grueso con una especulación en un párrafo diciendo que hay razones para pensar que la crisis estaba aprobada. No, o está aprobada o no está aprobada y declárelo, pero no especule. Toma la decisión en noviembre la aeronáutica de objetar y en esa tengo que concederlo también al César lo que es del César. En esa decisión de noviembre, la aeronáutica efectivamente declaró que no estaba aprobada la empresa en crisis. Y miren lo que procedimentalmente ocurre a partir de ese momento, que es una cosa de locos. La aeronáutica en todas las trámites de autorización de integración hasta este momento o hasta esta decisión, había tramitado esto de conformidad con el CEPACA y nadie había glosado que ese procedimiento se aplicara. 8 días después de que llega el señor director de la aeronáutica, que estoy seguro no había leído el caso, resulta que sale una decisión que declara que todo lo actuado hasta ese momento era nulo porque se tenía que aplicar el régimen de la ley 1340. Yo puedo estar en desacuerdo o acuerdo con la aplicación de uno u otro régimen, pero ustedes saben que en materia de nulidades lo que debe operar es el principio de trascendencia. Entonces, que caprichosamente la aeronáutica hubiera decidido que el procedimiento era este otro en lugar de este, porque sí, porque le pareció que era mejor, pues me parece muy grave. Y más grave aún, la forma como se toma esa decisión. Resulta que la objeción a la integración la había tomado una funcionaria de rango de director dentro de la aeronáutica. Había un recurso de apelación pendiente de ser decidido que tenía que decidir el director de la aeronáutica civil y de pronto este trámite entró en un purgatorio jurídico que yo no he podido entender cómo diablos llega allí, en donde es una funcionaria que no es la primera instancia, pero que tampoco es la segunda instancia, y que de un momento a otro termina declarando que hay una nulidad en el proceso. A mí lo he llamado yo un purgatorio jurídico pues inexplicable. Todo esto para decir que pues que la conducción, y con todo el respeto con los funcionarios de la aeronáutica que veo están presentes en este foro, y pues
Por supuesto, nada de esto es personal, es sencillamente una observación que hago con todo rigor y con todo respeto. Pero fíjense lo que sigue ocurriendo acá. Yo dije en la acción popular que presenté ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la aeronáutica era responsable de la violación de los derechos colectivos. Y lo era particularmente porque estaba conduciendo un procedimiento que en las circunstancias en que lo estaba conociendo no lo podía conocer. Es decir, la aeronáutica estaba decidiendo si le daba permiso a unos intervinientes, a Bianca y Viva, de integrarse, sabiendo como sabía y como se lo notificó luego la Superintendencia de Industria y Comercio, que estaban integrados. Conducir el procedimiento en esas circunstancias es para mí un vicio mayor, un vicio mayúsculo. Lo primero es porque echa a la basura toda la lógica del régimen de integraciones empresariales. La lógica del régimen de integraciones empresariales es sencillamente de servir de carácter de preventivo. Es decir, es el ejercicio de una función que se ejerce con un carácter preventivo para precaver que un mercado resulte afectado por cuenta de una integración que resulta anticompetitiva. Esa es la lógica del régimen de control de integraciones. A eso se le denomina pomposamente, es un control ex ante de que se produzca cualquier tipo de afectación. Es decir, es una evaluación que mira la estructura de un mercado y no la conducta de los participantes de la solicitud. Y en este caso, en las narices de todos, resulta que estas personas o estas empresas, integradas como estaban, llevan el trámite ante la autoridad. Y la autoridad decide meter la cabeza en la arena, como las avestruces, y a decir que quien tendrá que decidir sobre ese asunto es la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo he puesto un símil que me ha parecido muy útil sobre el tema, que de hecho se lo planteé al tribunal, porque eso es tanto como si, figúrense ustedes, en el páramo de Santurbán, una empresa el día de mañana empieza a explotar oro sin el permiso de quien tenga que darlo en materia ambiental. Y la autoridad ambiental, en lugar de decir, oiga, mientras usted no deje de explotar oro, yo no puedo conocer de su permiso, le da trámite al permiso. ¿Para qué servirá que le autorice o le desautorice la autoridad ambiental a esa empresa que explota el oro si eventualmente lo saca todo, que fue lo que ocurrió acá? ¿Para qué sirve esa decisión? Esta decisión que estamos discutiendo acá es una decisión, a mi modo de ver, intrascendente. Intrascendente, porque el daño ya está hecho. Y ese daño está hecho por cuenta de conducir un procedimiento sin competencia para conducirlo, habiendo metido la cabeza en la arena frente a una realidad de apuño, que era que Avianca había adquirido los derechos económicos y tenía el control sobre Viva, y una prueba más de que la aeronáutica es urgente que se desprenda o se la desprenda del ejercicio de estas funciones, porque esto le va a costar a la gente, a los consumidores, a todos nosotros, los próximos no sé cuántos años de ineficiencias, sobreprecios, abusos, que es a lo que nos tiene acostumbrado Avianca hasta hoy. Doctor Jorge, muchas gracias. Pues muy interesante ese símil que nos trae desde el punto de vista ambiental y también animal del avestruz, pero frente a los condicionamientos que hizo esta resolución, que ya nos explicó su posición frente a esta, ¿esos condicionamientos pueden servir en algo? Esa entrega de los slots, la indemnización a los consumidores. Pues, perdón. Sonia, lo que ocurre es que yo lo que estoy tratando de transmitir es que esos condicionamientos son intrascendentes. Porque no hacía falta 8 meses para que la aeronáutica dijera que a los consumidores toca protegerlos y que toca pagarles, que es lo que está diciendo allí.
Y en lo que se entiende son unos condicionamientos estructurales para que la operación se perfeccione, que ya está perfeccionada. Ya vimos que Avianca reaccionó de una manera bastante cauta alrededor de esas obligaciones. Yo he dicho que Avianca no compró una empresa, Avianca compró fue el derecho de desaparecer un competidor. Y el competidor hoy ya no está. Y lo que quedan son unos cascarones, los cascarones de la marca de Viva y los cascarones del derecho de uso de una infraestructura que son los slots. Y pues esa baraja, esa manera de barajar esos slots para supuestamente entender que ahí está el problema, pues eso es una decisión realmente nimia frente a lo que era el problema, porque le voy a agregar algo más. Esta operación no solamente comprometía el mercado de transporte aéreo de pasajeros, que fue otra de las cosas que yo planteé dentro del procedimiento administrativo. El filing, el expediente que están obligados a llevar los intervinientes en estos casos, tiene que dar información de detalle de todos los mercados afectados, de todos. Aquí todo el mundo pensó que es que esto era una operación que comprometía en exclusiva los mercados de transporte aéreo de pasajeros y nadie miró aguas abajo y aguas arriba qué consecuencias podía tener esto para proveedores, una cantidad de mercados aledaños que estaban vinculados con esta operación. No hay una párrafo dicho en la resolución sobre esos mercados y no hay una letra de información de los solicitantes que tenían la obligación de suministrar sobre esos mercados aledaños comprometidos con la integración. Entonces, qué pena mi visión tan apocalíptica sobre lo que aquí ha ocurrido, pero la verdad es que yo lo que siento es que al final las autoridades le fallaron a los consumidores, le fallaron a los derechos colectivos, han decidido de manera absolutamente atropellada e incompetente estas decisiones. Yo pues lo dije en la acción popular y lo digo ahora, las autoridades son responsables o corresponsables con las empresas de la violación de derechos colectivos. Así nos lo ha declarado el juez tristemente, a pesar de todas las pruebas que aquí hay. Y pues uno podría empezar a referirse a toda esa repartición de esa infraestructura de slots y a el condicionamiento asociado con el techo tarifario y el tema de las rutas a Buenos Aires y algún detalle sobre eso, pero ninguno de esos condicionamientos es mejor que lo que tendría que haber ocurrido, y es garantizar competencia en ese mercado y en todos los mercados vinculados con esa operación. Esa era la mejor decisión y a esa decisión no se llega por vía de condicionamientos. El doctor Pablo Felipe está que se habla. No, Ya. 30 segundos. Es que cuando la única decisión técnicamente aceptable es la negación de la integración empresarial, cualquier condicionamiento, por bueno que sea, no es sino un embellecimiento del acto administrativo que aprueba la integración, con el que la autoridad, doctor Alejandro, pretende hacer magia, que es algo que es antitécnico, hacerlo pasar por una decisión técnica metida en una minucia absolutamente inane e intrascendente. Eso es lo que termina pasando. Cuando la decisión técnica es la negación, punto. Cualquier cosa que se haga de forma diferente es una decisión incorrecta y los condicionamientos siguen la suerte de esa lógica. En este caso o en cualquier otro que eso ocurra. Sí, y realmente pues el tema de fondo son los consumidores. Los consumidores. Y pues ya comenzamos a padecer las situaciones críticas con esta integración y ni qué hablar que perdieron sus planes turísticos, que perdieron sus conexiones, que perdieron muchas cosas y que ahora están
casi que sin nadie que los proteja. Doctor Juan Carlos, usted que es un experto en temas de consumidor, ¿qué cree que se debe hacer para que los consumidores de verdad tengan una adecuada protección? Es increíble ver todas las familias que tuvieron que dormir en el aeropuerto, que perdieron sus planes turísticos, que estaban ahorrando por años para tener las vacaciones de su vida. Y como decía algún amigo mío que está aquí de panelista también, las vacaciones inolvidables son las que a uno peor le van, y estas son de las que son inolvidables para la mayoría de colombianos que no pudieron viajar por la arrogancia de Viva, que de un día, de un momento a otro, de un minuto a otro, simplemente dejó miles de personas en el aeropuerto esperando vuelos. Doctor Juan Carlos. Pues coincido con los otros panelistas, con el doctor Robledo, con el doctor Sánchez, en que el daño ya está hecho, ¿no? Es que de verdad esto se dejó que llegara a un punto en que realmente tanto el mercado como los consumidores ya tienen una afectación que a veces pareciera irreversible desde algunos puntos de vista. Es decir, cómo dejar las cosas en un estado cuando la ineficiencia, digamos que la falta de acción efectiva de autoridades, cuando, digamos, dejaron que esto llegara a un punto en que, pues, inclusive se puso a prueba, se pusieron a prueba las normas de protección al consumidor y las normas de competencia, y también demostramos, además de la debilidad institucional para intervenir en eso, en este caso específico, pues que las normas de protección al consumidor y las normas de competencia, ya en el punto a que llegaron las cosas, pues se muestran deficientes para resolver el asunto. En ese sentido, digamos que el tema es colectivo, como lo señalaba el doctor Sánchez, y debería resolverse desde lo colectivo, en el sentido que lo que dio lugar a esta, digamos que a esta situación, claro, fue esa decisión intempestiva, ¿cierto? De alguna manera creo que alevosa, de Viva Air de suspender operaciones, ¿cierto? Cuando el mismo día habían vendido inclusive 5.500 pasajes, dicen las noticias, ¿cierto? Billetes aéreos, ¿cierto? A sabiendas que iban a cesar operaciones. Y luego sacan un comunicado echándole, digamos, que toda el agua sucia, pues, al Aerocivil. En parte, evidentemente, hay una falta de acción institucional. Pero claro, si ahora vamos a ver cómo podemos, digamos, resolver o darles respuesta a los consumidores, vamos a encontrar unos escenarios que son difíciles. Porque reitero que las normas de protección al consumidor y en parte las de competencia, aunque yo de alguna manera guardaba la esperanza, ¿cierto? Pero no, demuestran que en este momento, pues, no van a solucionar el caso totalmente. Entonces, si miramos escenarios, ¿no? ¿Qué pueden hacer, por ejemplo, los afectados, ¿cierto? Cuando miramos, por ejemplo, el condicionamiento 6, que tiene que ver con los derechos que tienen los consumidores, pues tienen, si se materializara, ¿cierto? Diera lugar a la integración, ¿cierto? Que además va a tener un futuro incierto por la decisión de la SIC posterior, ¿no? Es decir, quedamos en un estado total de incertidumbre, ¿no? En el caso hipotético de que Avianca y Viva aceptaran la integración y las condiciones que les imponen, entonces los consumidores, ¿cierto? Según el condicionamiento 6, tienen derecho a, ¿cierto? Normalmente es a que les den el tiquete más el 50%, ¿cierto? Un voucher con un 50% adicional. Y algunas, digamos que allí otras medidas que establece, pero básicamente es que los que ya sufrieron el daño les den, ¿cierto? A los que ya no reubicaron, ¿cierto? Les den un bono con un 50% adicional para que lo usen antes de diciembre de 2024, ¿cierto? Un contentillo realmente, ¿cierto? Porque los daños que padecieron estos consumidores que estuvieron allá, colombianos y extranjeros, pues no tienen que ver solamente con la pérdida de un billete hoy en día.
tienen que vivir inclusive con el daño moral de haber tenido que dormir inclusive días en un aeropuerto y ser expuestos a una situación de esa naturaleza, ¿cierto? Menores y con los daños que derivan de esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, un voucher y digamos que una demanda o esas medidas, digamos que en el caso hipotético en que decidieran Viva y Avianca integradas, o ya la empresa que queda allí, pues entonces no, permanecería Viva según el condicionamiento, ¿cierto? Como low cost, pues entonces quedarían con un contentillo. La misma resolución dice que, de integración, dice que igual eso no obsta para que los consumidores hagan valer su derecho, ¿cierto? Es decir, tendrían unas acciones, normalmente una acción de protección al consumidor, ¿cierto? Habrá que mirar bien, ¿cierto? Si van a pedir perjuicios y en ese sentido, pues, si se aleja mucho del voucher y digamos que el contentillo que les da allí de la redención del pasaje y el voucher que ordena la Aerocivil, o a los que no han viajado, que es, digamos, garantizarles el viaje, que estarían en una mejor situación, pues entonces estas personas que tendrían que iniciar unas acciones y litigar, ¿no? Litigar el asunto casi que de manera gratuita, ¿no? Gracias a la pasividad del Estado en estos casos, ¿no? Ahora, no hay que olvidar una cosa, ahora, en un escenario en que Avianca y esta empresa no decidan integrarse, ¿cierto? El escenario que ya ha planteado Avianca y han planteado en los medios de comunicación es que Viva va a liquidación, va a normas de insolvencia, ¿cierto? Específicamente al decreto 560 y entonces ahora en ese momento los consumidores sí quedarían en el peor de los mundos. Y eso ya lo habíamos hablado en el seno del instituto, ¿cierto? Porque esa resolución permite con las normas de pandemia que acreditando pagos laborales y créditos de primera clase se ordenen, pues de todos modos unos acuerdos y finalmente el consumidor quedaría, digamos que en esa prelación de créditos en una situación pues de las peores, porque obviamente toda acción de protección al consumidor y toda acción jurisdiccional quedaría absorbida por el proceso y el consumidor quedaría en una muy mala situación, ¿no? Entonces, resulta que hoy en día a los consumidores les tocó a algunos con un contentillo, ¿cierto? No haber viajado, a muchos, ¿cierto? Y pues realmente va a ser corto, ¿no? Ahora, lo que dice el doctor Jorge Sánchez es cierto, ¿no? Yo creería que ya no solamente acciones populares, sino acciones resarcitorias. Y hay que ver si contra el mismo Estado, ¿no? Por una razón, es que el daño causado a los consumidores y el daño al mercado que se cause, digamos, por toda esta desidia institucional es muy grande. En ese orden de ideas, fíjense que realmente este caso, digamos, puso a prueba las normas y las autoridades y aunque se habría podido intervenir, como lo dijeron ustedes, pues, bueno, cuando no hay voluntad o no hay la capacidad para hacerlo, pues es muy complejo, porque ahora deshacer ese nudo y volver las cosas a un estado que para los consumidores sea satisfactorio, no lo es. Además, por una razón, porque la integración, que no debería haberse dado, pues finalmente va a dejar el mercado en unas condiciones, en caso de que se materialice y digamos que perdurara, pues en unas condiciones de competencia que lo dijeron todas las intervinientes en la resolución misma, que no garantizan un bienestar para los consumidores, que no garantizan una competencia que va a dar unos réditos para los consumidores. Entonces terminamos perdiendo por lado y lado. Habrá algunas acciones, ¿cierto? Y algunos a los que no les sirva el voucher en ese caso de integración, pero ¿y qué tal que reversen la operación? Bueno, es que la incertidumbre que han dado en medios de comunicación, inclusive estas empresas, es grandísima, ¿no? Es decir, además de haber cesado abruptamente, la desinformación que crearon fue grandísima, ¿no? Entonces, pues, la SIC ha dado unas medidas cautelares muy interesantes en un tiempo récord por vía jurisdiccional. Sí, pero realmente hay que mirar allí que ya no es solamente devolver un pasaje, ¿no? Entonces, habría que... quedan unas acciones, pero bueno, terminaron gratuitamente litigando los consumidores. Y usted toca un punto que me parece bastante interesante, doctor Juan Carlos, y quisiera oír su opinión un poquito más a profundidad. ¿Usted cree que las autoridades actuaron de forma oportuna o que pudieron
haber hecho más para prevenir esa situación? Inclusive, pues usted lo ha planteado, podría haber una eventual responsabilidad de las autoridades por esta crisis. Aunque en Colombia no tiene antecedentes y no es la primera vez que los consumidores padecen digamos que la inacción del Estado, y seguramente va a ser difícil que una situación de esas se dé por las consecuencias que tiene o que se darían patrimoniales para el Estado. Evidentemente sí, teóricamente y jurídicamente, digamos que, fíjense que son tan complementarias las normas de mercado, el derecho del consumo y el derecho de la competencia, pues que una buena intervención en derecho de la competencia, negando la integración, ¿cierto? Habría evitado todos estos daños a los consumidores. Y resulta que ahora, por lado y lado, padecieron los consumidores, con sus contratos, con sus billetes, con sus perjuicios, y además con el tema de que van a tener un mercado en condiciones menos competitivas. Entonces, sí, las autoridades allí fallaron y ojo, fíjense que desde ambos, esto lo que nos reitera también es que la protección colectiva y los mecanismos de protección e intervención colectiva son los más importantes, ¿no? Yo siempre he sido un crítico cuando en algunos temas a veces decían en algunas autoridades no, que vaya el consumidor y demande, ¿no? No, realmente tenemos que velar poco a poco para que la intervención sea colectiva, preventiva, colectiva o resarcitoria colectiva, ¿no? Porque finalmente, bueno, el escenario del condicionamiento y lo que ordena el condicionamiento para algunos consumidores puede ser satisfactorio, pero nunca deberíamos haber llegado a esa situación. Para muchos otros no lo va a ser y para el mercado no lo es. Y cuando sufre el mercado, sufren los consumidores de contragolpe. Entonces, sí cabría evidentemente hacerlo, ¿no? Yo dudo mucho de que, y habrá que intentarlo, y habrá que romper en algún momento digamos que esa brecha o esa cortina que ha habido allí de hierro, en el sentido de decir que es que el Estado, cuando no interviene, no responde en estos temas de mercado, de competencia, de consumo, de que esto simplemente son historias que tenemos que rememorar 20 años después, como lo hacían con el caso de esa integración de la que hablábamos, ¿no? Yo creo que este caso tiene que servir para que reflexionemos acerca de eso, y ojalá, si somos sensatos y coherentes, o aquellos que lo tienen en sus manos, que se verifique el modelo institucional de intervención y de rol de las autoridades, porque evidentemente autoridades varias, autoridades contradictorias, tenemos dos autoridades diciendo lo contrario en este momento, ¿no? Incertidumbre para todo el mercado, incertidumbre para los consumidores. Sí, señor, muchas gracias, Muchas doctor Juan gracias. Carlos. Muchas gracias. Vuelvo con el doctor Jorge y no es acá volver al futuro, Yo quiero decir una cosa a raíz del tema del consumidor, que lo Claro que planteaba sí. Juan Carlos, antes de que Jorge le hagan la pregunta. Lo voy a decir sin pelos en la lengua. Yo creo que aquí hubo bandidaje. Es decir, aquí unos empresarios se portaron como unos bandidos, viles bandidos. ¿Quién? Viva Air. Y Viva Air más Avianca, si es verdad que la integración empresarial se produjo antes y Avianca entró en control, como lo dice la Superintendencia de Industria y Comercio en el pliego de cargos. Es Viva Air y Avianca, si la Superintendencia tiene razón. Si la Superintendencia no tiene razón, entonces sacamos a Avianca. Al que sí uno nunca podría sacar es a Viva Air. Se portaron o se portó, según el caso, como unos bandidos o como un bandido. A mí no me cabe en la cabeza Y que creo una empresa, Alejandro, que no me acuerdo la hora, creo que fue por la noche, pero inventémonos una hora, que a las 8 de la noche cesó operaciones, a las 7:59 estuviera vendiendo tiquetes y que las agencias de viaje tuvieran aún codificado, por culpa de que no les avisan a esas aerolíneas para vender tiquetes y paquetes a la gente.
Yo no entiendo, o sea, salgamos del tema de los tiquetes aéreos. ¿Cómo no va a ser un bandido un señor que tiene un concesionario de carros, que sabe que a las 8 de la noche va a dejar de vender carros y le va a empezar a recibir plata a la gente a las 7 de la noche, a las 7:30 de la noche, una hora antes, media hora antes de que ya sabe que tomó la decisión de cesar operaciones? Eso tiene que ser uno muy bandido. O sea, Y perdónenme. esa apreciación suya, doctor Robledo, pues parece ser que fue la misma del ministro de Transporte, que inclusive ya interpuso la debida denuncia ante la Fiscalía por estafa, por todos esos colombianos que compraron tiqueteras, que compraron tiquetes, y ya sabía de antemano que no iba a prestar el servicio a pesar de Y lo que... entonces, mira, Alejandro, el mensaje tan triste. O sea, si es que estamos de acuerdo en que quien hace eso es un bandido, yo no tengo duda. Alguien podría decir, no, parece que una persona muy honorable. El recibir plata a sabiendas de que no va a poder entregar el bien o servicio para el cual le dieron la plata, a sabiendas de eso. Yo creo que es un bandido. Entonces el Estado manda un mensaje. Tuerce una decisión técnica para favorecer a un bandido que es Viva Air o a dos bandidos que son Viva Air y Avianca, según el caso, según si Avianca ya estaba bajo el control, ya Viva Air estaba bajo el control de Avianca o no. Eso me parece que es un mensaje terrible de la institucionalidad, terrible de la institucionalidad. Toman la decisión incorrecta para favorecer a uno o dos bandidos según el caso. Eso es lo que yo, diríamos, le quería decir de ese tema del consumidor, que yo realmente no entiendo. Y entonces fuera de eso, entrevistan a estos presidentes de las compañías y si mal no estoy, salen a decir, no, es que eso es habitual. No, es habitual que a sabiendas de que van a parar los aviones sigan vendiendo tiquetes. Y yo, bueno, listo, entonces es habitual el bandidaje. Lo que no quiere decir que no sea bandidaje. No por habitual deja de ser bandidaje. Sí, de acuerdo, es una actitud, por lo menos de desprecio hacia sus usuarios y de no pudor para con un comportamiento social absolutamente reprochable. Sonia. Sí, yo quería preguntarle al doctor Jorge y quería primero como hacer un poquito de historia, porque esta historia ya la habíamos vivido. Esto no es volver al futuro, sino volver al pasado, cuando en el año 94, ¿cierto? Hubo una compra a SAM, luego en el 2012 se compró ACES. Doctor Jorge, ¿será que para ciertas empresas es más rentable asumir ciertos riesgos y pagar posibles o eventuales sanciones que perder, digamos, cierta posición de dominio en el mercado? ¿Qué opina usted? Yo quisiera empezar por decir que yo entiendo que el mercado de transporte aéreo de pasajeros es un mercado en donde las empresas tienen un bajísimo margen y eso ha desencadenado un fenómeno de consolidación en todo el mundo de esos mercados. Es decir, yo estaba viendo hace poco una información, por ejemplo, del mercado estadounidense en esta materia, que pasó de aproximadamente 10 u 12 aerolíneas a 4 grandes hoy por hoy. Ahora mismo se está conociendo de una intención de compra de Iberia sobre Air Europa. Pues el mercado europeo también tiene, pues, incluso después del fenómeno de las low cost, de Ryanair, de EasyJet y etcétera, la verdad es que el número de aerolíneas pareciera que en forma espontánea o natural tiende a decrecer en la medida en que es un negocio que solamente en la medida en que se pueda hacer a gran escala produce utilidad. Esa circunstancia me parece más o menos entendible y me parece que es un debate que cuando ocurre en torno de una integración empresarial en particular, pues es un debate que toca darlo en ese contexto. Es decir, entrar a hacer un análisis
sobre la contestabilidad real de los agentes económicos que subsisten en ese mercado, de si me pareció leer en alguna de las solicitudes de Avianca o Viva, pues que por ser un mercado con muchas aerolíneas, era de por sí ya un mercado competido. Pues eso no se dice así, ni se analiza así en términos rigurosos. Lo que hacen las autoridades de competencia es correr un análisis pues muy técnico, de hecho, para correr los índices de HHI, de concentración, de contestabilidad, el Stenbacher. Es decir, yo no soy economista ni quiero fingir parecer serlo, pues, ni mucho menos, pero lo que sí tengo claro es que esos análisis son análisis del contexto de una integración empresarial. Y entonces le contesto, en este trámite no hay uno solo de esos análisis. Es decir, las discusiones que aquí han ocurrido son unas discusiones de una pobreza increíble. En ninguna de las resoluciones que ustedes han visto del Aerocivil hay uno solo de estos análisis. Y cuando digo que le contesto es, pues claro, la consolidación de esos mercados puede ocurrir y por cuenta de sus dinámicas y sus particularidades y de sus contingencias, y que la gasolina, y podríamos pasar espontáneamente de un mercado de 8 aerolíneas a 3. Pero si eso llegara a ocurrir, si esa fuera la consecuencia y si una autoridad tuviera que autorizar esas circunstancias, pues tendrá que ser por cuenta de un análisis correcto y riguroso de lo que tiene que mirar en un mercado, que es tristemente lo que aquí no ha ocurrido. Este debate, como les digo, en términos de competencia es de una pobreza, pero desoladora. Es decir, la única decisión del Aerocivil medianamente seria fue la que se profirió en noviembre, no porque lo hubiera objetado, sino porque hizo análisis de si estaba o no Viva en crisis. Pero de ahí en adelante, todas las decisiones, incluida esta, que terminó condicionando la operación, son unas decisiones muy pobres. Yo, de hecho, saqué un parrafito acá de esa decisión, que yo no sé si ya el sesgo no me permite leer esto bien, pero me va a atrever a leerlo. Dice: la dirección encuentra que estando Viva Air en una situación financiera que implica que con gran probabilidad esté destinada a salir definitivamente del mercado, se debe tener por acreditado el supuesto de empresa en crisis. ¿Qué análisis hay de empresa en crisis acá? ¿Qué estado financiero miraron? Que nada. Si bien la celebración del contrato de operación de derechos económicos limitó su margen de maniobra para enfrentar los problemas económicos que atravesaba desde abril de 2022, fíjense, la Aerocivil reconoce que solamente desde abril de 2022, llamamos la atención sobre esa fecha, es que sobreviene para Viva la crisis. ¿Qué ocurre en abril de 2022? Avianca adquiere los derechos económicos. Y la Aerocivil en este párrafo dice que la operación de los derechos económicos por parte de Avianca limitó su margen de maniobra para enfrentar los problemas económicos. Es decir, que Avianca adquiere a Viva y por la vía de controlar sus derechos económicos, dejemos de lado la discusión de los derechos políticos, lo que hizo fue limitar la posibilidad de que superara la crisis, ¿cierto? Limitó el margen de maniobra para enfrentar los problemas económicos. Por ejemplo, siendo parte o afectando el manejo de la crisis, la imposibilidad del financiamiento con recursos propios para conjurar las dificultades financieras. Es decir, por estar Viva en control de Avianca, por lo menos en lo que a los derechos económicos corresponde, Viva no pudo hacer lo que le tocaba para salir de la crisis, ¿cierto? Y dice, y a pesar de ello, dice la aeronáutica, esa circunstancia no se manifiesta como un impedimento que impide reconocer la existencia de la crisis y la necesidad de que la misma pueda ser considerada bajo la excepción de empresa en crisis. Entonces, yo leo esto y es, mire, yo encuentro que estaban integrados, que por estar integrados se provocó la crisis, y como tengo una solicitud de excepción de empresa en crisis, a pesar de yo saber que antecede la solicitud, la voy a reconocer. Y yo leo esto una y otra vez y no lo puedo creer, honestamente.
Me Pero es parece que eso no una... está muy lejos, Jorge, de lo que un día dijimos usted y yo, que casi nos cascan en un chat, como en un foro como esto, que dijimos que nada descabellado era decir que Avianca había comprado a Viva Air para quebrarla y quedaba lo mismo si le autorizaban o no la integración, porque al final, quebrándola o integrándola, pues ganaba Avianca. Y eso es lo que Correcto. muestra ese camino que describe Jorge, es una cosa De hecho, demoníaca. O sea, entonces la crisis, la excepción de empresa en crisis como una excepción para poder comprar lo que no puedo comprar, funciona cuando yo genero la crisis de la empresa que estoy comprando. Eso es una locura. Y cuando la Eso es autoridad, una cosa demencial. y cuando la autoridad reconoce que Claro, la causa de la crisis, o sea, lo reconoce en este párrafo, claro. que la Pero causa de la crisis son la imposibilidad de gestionar la crisis por cuenta del control de los derechos. es demoníaco que Avianca lo haga. Y es demencial que la autoridad le diga, ah, bueno, bien, va jugando, autorizado. No, eso no puede pasar. de hecho, pareciera que la decisión que se tomó en noviembre fue un campanazo para las aerolíneas y pareciera que en ese momento la decisión fue, pueden no aceptarnos, pues vamos a quebrar la empresa ahora sí para que haya de verdad una empresa en crisis, ¿no? Entonces, ese haber retrotraído toda la actuación hasta el primer momento, habiendo tenido inclusive la nulidad de la decisión de noviembre, creo que fue absolutamente perverso para este proceso. Pero, doctor Pablo Felipe, Jorge ha tocado un tema que creo que hay que reflexionarlo y quisiera oír su opinión, porque ya desde hace bastantes años se ha oído hablar de la crisis de las aerolíneas a nivel mundial. Y sin duda alguna, pues la pandemia potenció esta crisis de las aerolíneas. Y se están viendo movimientos en el mercado internacional de compras de aerolíneas. Jorge nos hablaba que de 12 ya quedan 4 o 5 en Estados Unidos, que hay también integraciones importantes en Europa. ¿No sería también conveniente que Colombia o en la región sudamericana tuviéramos una o dos aerolíneas de talla mundial que pudieran competir con estos monstruos que se están creando en las otras regiones? ¿No sería también bueno permitir que se integrara? Pues creo que no, porque es que yo no creo que lo que necesite el mercado y lo que necesiten los consumidores es que exista una aerolínea fuerte que pueda competir. Lo que necesitamos es que existan empresas que compitan para que privilegien al consumidor, no para que ellas compitan y sean cada vez, diríamos, más rentables para los inversionistas. Porque es que el modelo económico no es ese. El modelo económico no es ese. El régimen de competencia no es para 3 o 4 empresarios. El régimen de protección al consumidor no es para los empresarios, para protegerlos a ellos, para proteger a los consumidores, unas reglas de juego. Entonces, lo que yo sí creo es que debe haber, obviamente, en la medida en que el mercado lo permita, tantas aerolíneas como los mercados aguanten para que compitan, privilegien al consumidor. Y aquí nadie ha dicho que es que una aerolínea no puede comprar otra aerolínea. Es que el debate no es ese. Aquí, Avianca se hubiera podido ir de compras comprando aerolíneas, una o varias, aquí o en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que compró aerolínea, Avianca le puso el ojo a la única que no podía comprar. Y Viva Air, feliz, se dejó mirar y se dejó coquetear y se dejó conquistar por la única que no la podía comprar. Y eso tiene una explicación económica. Y Avianca, no pudiendo comprar lo que podía comprar,
sabía que comprándola o desapareciéndola, el mercado le iba a dar el desquite, porque acrecentaba su poder de dominio en un mercado o sus monopolios en otros mercados relevantes. Y Viva Air sabía que su aerolínea tenía un costo X, pero si el comprador era quien no lo podía comprar, que era Avianca, tenía un precio superior. Entonces, claramente, si yo fuera dueño de Viva Air, claramente estaría muy contento con que Avianca nos comprara. Y si fuera dueño de Avianca, estaría muy contento en poder comprar, en que me permitieran comprar a Viva Air. Eso es lo pernicioso de la operación. Entonces no es, Avianca terminó comprando el tercer competidor del mercado en general. El único que le había hecho un daño competitivo enorme en los últimos años. Y terminó comprando algo más importante que le oí un día a Jorge Sánchez, y él me lo rectificará, o no sé si es que yo lo entendí, que decía que Avianca, que a manera de, como lo veía, Avianca no había comprado un competidor. O sea, que no solo no había comprado un competidor, no solo había comprado un competidor, sino que había comprado algo más. Compró al dominante del mercado de bajo costo. Entonces compró un segmento del mercado. Y por eso esa operación tan estratégica para Avianca, Avianca dispuesta a pagar más por esa operación estratégica, y Viva Air feliz, dispuesta a que pagaran más de lo que vale, porque hay una, diríamos, una prima de, si se me permite, como cuando se venden las empresas, que hay una prima de control. Si yo le vendo a usted esta compañía y usted con esto la controla, entonces me paga más, lo mío vale más. Aquí hay una especie de prima de concentración del mercado, que hace que sea más valiosa Viva Air para Avianca. Para otra aerolínea, Viva Air valía lo que valía, sin prima de concentración. De acuerdo, de acuerdo. Yo quisiera agregar algo ahí, qué Sí, pena. sí, doctor. Estos fenómenos de consolidación en realidad son, como ahora se dice, que está de moda. Son fenómenos que tienen que ocurrir de manera controlada. Esos son explosiones que solamente pueden ocurrir de manera controlada, porque si no se controlan, es decir, si no se miden y se precaven las consecuencias para los consumidores de esos fenómenos de consolidación, pasan cosas como la que ocurrió precisamente en el mercado de transporte aéreo. ¿Ustedes saben cuándo fue la primera vez que se cobró por una maleta chequeada? ¿Y quién fue, y cuál fue la aerolínea que lo hizo? Ocurrió en 2008. American Airlines cobró por primera vez $15 por la primera maleta para bodega. Los que ya estamos un poco mayores, sabemos que antes de esa fecha, la maleta era como comprar el carro con llantas, ¿cierto? Es decir, usted compraba el tiquete y tenía derecho a llevar por lo menos una maleta en la bodega. A partir de 2008, American Airlines se atrevió por primera vez a cobrar $15 por una maleta. Y lo que dicen acá, pues, en la literatura de estos temas, es que eso solamente puede ocurrir en un mercado que empieza a experimentar consolidaciones, que empieza a experimentar concentraciones. Hoy, ustedes ya saben, desde la maleta de mano, pasando por la maleta de cabina hasta la maleta de bodega, todo tiene precio aparte. Y eso es así por cuenta precisamente de mercados consolidados. Alguien preguntaba en el chat, en Estados Unidos son American, Delta, United y Southwest. Esas 4 marcas concentran el 95% del mercado aeronáutico en Estados Unidos. Cuando eran, antes de ser esas 4, aproximadamente 10 aerolíneas. Y ese fenómeno de consolidación, insisto yo, que es lo que decía hace un momento, pues si es espontáneo, si es natural, si es inevitable, pues seguramente nos vamos a ver abocados a ello. Pero que ocurra por la puerta de atrás, con unas autoridades pues que no ejercen sus funciones en debida manera, sin ningún tipo de precaución sobre los efectos del mercado,
pues si eso va a ocurrir, que ocurra de esta manera es peor que ocurra, que es precisamente lo que ha ocurrido en 2001 por cuenta de la adquisición de Samiaces y hoy por cuenta de la adquisición de Viva, que considero son unas y otras absolutamente ilegales. Muchas gracias, doctor Jorge. Quiero volver otra vez, y ya lo ha tocado el doctor Robledo y el doctor Sánchez, a la desprotección de los consumidores. Aquí vuelvo con el doctor Villalba, experto en el derecho del consumidor, porque todos hemos vivido en carne propia cuando viajamos, que el tema de servicio al cliente, que no informan los cambios de vuelos, horas y horas en un call center esperando que alguien le conteste, que alguien lo atienda. No sabemos a dónde ir los consumidores si no tienen una formación, porque como lo dice, si a los mismos periodistas les queda difícil, que si ante la SIC, que ante la aeronáutica, que en el counter, que dónde. ¿Qué pueden hacer los consumidores para tener realmente una satisfacción integral ante esta situación que se vieron abocados con el cese intempestivo de operaciones? ¿Qué pueden hacer ellos para que puedan realmente, además de ese condicionamiento que ya sabemos que la resolución está en vilo, además porque nos imaginamos que van a presentar recursos tanto los solicitantes como los interesados? ¿Qué pueden hacer los consumidores que mientras tanto, mientras se deciden estos recursos, mientras se soluciona el tema, qué pueden hacer, doctor Villalba? Pero además déjame Yo quiero complementar tu pregunta, porque es que ahora llamar a un call center o entrar a un chat es imposible porque lo atiende una máquina, ¿sí? Y conseguir que alguien le responda a uno detrás de un teléfono, detrás de un computador, es imposible. Las respuestas ya están todas preprogramadas, no hay forma de conseguir que nadie le solucione a uno el problema de fondo. ¿Cómo van a hacer estos consumidores que en caso de que llegasen a recibir ese voucher con el 50% de generosos que le dan de más a los consumidores, cómo van a hacer para redimirlos? Conseguir que le cambien a uno una ruta, que le cambien a uno un pasaje, que es cosa de días pegado en un teléfono, a un chat. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que de verdad los consumidores vayan a tener pues, los mínimos derechos para lograr que ese atropello que sufrieron pues vaya a ser de alguna forma resarcido, doctor Juan Carlos? Pues, bueno, gracias. Hay algo también que llama la atención de la resolución de la integración o que aprueba condicional la integración, y es que los análisis de eficiencias o que demuestren eficiencias a favor de los consumidores pues son totalmente o están totalmente ausentes, ¿no? Es decir, realmente uno no ve, digamos, más allá de que haya un contentillo al final para los consumidores, que no es per se malintencionado, ¿cierto? Para ponerle un parche ahí al hueco que se armó, pero realmente, digamos que sí hay algo que llama la atención de esa integración, y es, y hace un tiempo hicieron un foro muy interesante, y es que realmente la empresa que estaba en crisis en pandemia era Bianca y no Viva, ¿no? Y realmente los balances que entregaban a la Aerocivil daban a entender todo lo contrario, ¿no? Entonces hay un cambio de tendencia ahí rarísimo que tiene que ser explicado y debía haber sido analizado. La sola excepción de empresa en crisis bastó mencionarla para que sin ninguna explicación de eficiencias a favor de los consumidores, pues se aprobara, ¿no? Que claro, puede ser un complejo, pero normalmente lo que se hace en ese tipo de decisiones, además de evaluar otros factores de condiciones competitivas del mercado. Entonces, de por sí, los consumidores se quejan y todos lo hemos padecido. Esto no es un secreto, esto no es tampoco malintencionado decirlo, que, y lo acaban de decir ustedes, comunicarse. Yo hace poco tuve una experiencia con una reclamación ante una aerolínea, ¿cierto? Y era un chatbot.
el chatbot se quedó corto porque evidentemente la inteligencia artificial pues en algunos aspectos todavía no ha demostrado ser superior a la humana, además porque la humana es la que la controla. Y entonces lo que pasa es que el chatbot en algún momento decía, estamos tratando de mejorar para darte respuesta, y ahí se quedó, eran las 11 de la noche y uno tenía que viajar. Es decir, y no hay, así usted madrugue a las 9, 10 de la mañana, no hay una oficina, no hay un call center, no hay un medio de comunicación en que uno tenga una interlocución con una persona. Es casi imposible, ¿no? Y eso, bueno, eso, perdón que lo diga, pero eso inclusive se ha generalizado en el mercado. Cada vez la tendencia inclusive es a que los call centers o los mecanismos de PQR en el mercado sean deficientes. Es decir, en sectores como el financiero también da vergüenza. Pero bueno, digamos que pareciera entonces que en ese sentido sí hay que hacer una invitación a las autoridades, ya que la Supertransporte tiene, digamos que hoy en día funciones administrativas, para que se refuerce eso por una razón. Es decir, claro, el panorama de por sí para los consumidores de transporte aéreo no es muy bueno. Es decir, cuando la gente dice en la calle que hacen lo que quieren, ¿no? Inclusive en estos días hablaba con alguien y decíamos, no, si estas dos empresas hicieron lo que quisieron antes de integrarse, imagínense después. Entonces, pero normalmente las aerolíneas lo hacen porque es un sistema concebido bajo un esquema, digamos, de regulación sectorial, muy pensado en el mercado y en las condiciones del mercado, en que realmente la protección al débil no necesariamente es lo que prima, ¿no? El tema de la sobreventa de vuelos, ¿cierto? Y los abusos que puede haber allí en esos temas. Y digamos que realmente uno ve a veces las respuestas de las aerolíneas a las reclamaciones que hacen los consumidores, y hay una desidia como casi que da a entender, demándeme que yo voy a ganar, o haga lo que quiera. En ese sentido, digamos que yo creo que el diseño normativo y el diseño institucional, ¿cierto? Afortunadamente nosotros celebramos que en algún momento le quitaron a la Aerocivil esas funciones de protección al consumidor, que de hecho jamás se estrenó. Yo recuerdo que yo le ponía derechos de petición a la Aerocivil en el sentido de decir, mándeme las resoluciones de que investiga, sanciona, y una vez me mandaron una revista. Entonces, no tenía nada más que enviar, asumí yo por la respuesta. Entonces, y que la Supertransporte lo hubiese asumido por vía administrativa, tal vez fue bueno, a pesar de que no soy amigo de esa dispersión de autoridades, ¿cierto? Porque había una autoridad única, pero por lo menos una autoridad que abrió una delegatura y por lo menos abre algunas investigaciones, ¿no? Pero ojo, porque el tema tiene que ver con el diseño institucional. Ese derecho al consumo especial, regulado para sectores especiales, no necesariamente se ocupa de la protección del débil, ¿no? Y en ese sentido, pues, vimos que la gente es débil y que definitivamente un peruano, un argentino allí en el aeropuerto El Dorado, un colombiano, con su familia ahí, pues está en una mayor situación de debilidad, porque no hay ni una sola oficina en la cual reclamar a las 11 de la noche. Ni siquiera eso sería suficiente. No estamos pidiendo oficinas abiertas 24 horas, es decir, mecanismos más efectivos y bien pensados. Entonces, pasa por eso, ¿no? Es decir, claro, cuando le dicen reclame un voucher, reclame tal cosa, ¿cierto? El problema también es interesante en la medida de pensar, bueno, ¿a quién se lo voy a reclamar? ¿Y cómo me lo van a hacer efectivo? Es decir, ¿hay verdaderas garantías? ¿Por qué no la resolución pensó en una, es decir, en lugar de dar una orden, digamos, ¿por qué no pensó en pedir unas garantías efectivas? Es que leía que pueden ser 400.000 afectados directos o indirectos de este problema que hubo del cese intempestivo. Entonces, finalmente, pues, quedamos con un papelito allí, ¿cierto? Con una orden que dice que, pues, que reciba el voucher. Y como les decía en la respuesta anterior, además de recibir la compensación, el voucher, que de pronto la van a dar un poquito cuando se les antoje, ¿cierto? Y nadie los podría obligar
¿cierto? Por lo que van a decir, eso es un asunto particular, demande, pensar en soluciones colectivas, ¿no? Entonces, eso es lo que de pronto va a quedar y en ese sentido vamos a tener que ser un poquito más creativos para que por lo menos puedan hacer efectivos esos derechos, ¿no? Es que demanda individual y demanda individual, eso no soluciona nada. Reitero, el tema es colectivo y se soluciona desde lo colectivo y la resolución no da garantías, estoy hablando de garantías de cumplimiento de esa orden. Entonces, y eso que ese es un escenario positivo, ¿no? El escenario de la liquidación, es decir, el escenario de las normas de insolvencia es un escenario que incluso para los consumidores puede ser peor. Entonces, no son buenas noticias ni desde lo institucional ni desde lo normativo, pero pues esas pocas acciones hay que interponerlas. A ver, digamos, y confiemos, ¿cierto?, en que como ya ganaron, ¿cierto? Y yo no sé, creo que por lado y lado van a ganar, pues en algún momento alguien asuma de manera efectiva esa reparación a los daños causados a los consumidores. Pero todavía hay mucho que hacer al respecto y bueno, creo que no hay una respuesta tampoco tan satisfactoria, ¿no? Como darle a los consumidores y decirles, miren, es esta acción y les van a responder con esto. Porque el escenario es de incertidumbre, además. No sabemos si se van a integrar, no se van a integrar, si va a liquidación viva o qué va a pasar en el mercado. Y de todas formas, doctor Juan Carlos, pues la actividad de las autoridades es fundamental para la adecuada protección. Nosotros, usted lo recordará que hubo un proyecto de resolución que expidió la Superintendencia de Puertos, de Transporte, perdón, hace algunos meses, donde decía que iba a obligar a las aerolíneas a informar a los ciudadanos el espacio entre sillas y cuánto reclinaba la silla. Y fue un proyecto de resolución que fue muy aplaudido por los consumidores y que se quedó en meros aplausos porque nunca salió. Muy bien, son muchísimas las preguntas que tenemos. Pero Alejandro, sí, señor. Déjeme decir una cosa. Es que, a ver, esto puede no ser muy políticamente correcto lo que yo voy a decir, pero es que mirando el tema del consumidor, o sea, quiero plantear esta idea, que es mirando el tema del consumidor. El problema, claro, dramático, el drama familiar, el drama de los niños, de los papás, del que pagó el tiquete, digamos, de todo esto que resultó en una cantidad de gente damnificada, el número que sea, es obviamente muy grave, muy grave. Es que estoy tratando para que no me vayan a editar. Eso es muy grave, muy grave. Pero eso no es más grave en materia de consumidor que lo que vendrá en el futuro, que no es fácilmente identificable ni cuantificable, que al final es la razón de ser, no de las normas de protección al consumidor, sino de las normas de la libre competencia económica, porque todos sabemos que la competencia económica pues tiene tres finalidades: generar bienestar general a los consumidores, usuarios y clientes; dos, el buen funcionamiento de los mercados y garantizar la concurrencia de los agentes del mercado; y tres, la eficiencia económica. Entonces, estas decisiones lo que van a traer al futuro son consecuencias adversas a los consumidores, terribles para los consumidores en los próximos años o décadas, en los que se perpetúen los efectos perversos de esta autorización de la integración y de las cosas como están pasando. Entonces, unas rutas en donde Avianca finalmente, siendo monopólico, no va a tener competencia, porque esto va a desestimular el tratar de pegarle el monopolio de Avianca en unos mercados relevantes. En otros donde tiene poder de dominio, desincentivaron eliminaron la competencia, una de las competencias que más rivalizaba en esos mercados, que las otras aerolíneas. Es que si esto consolida el poder de mercado de Avianca, eso desestimula la posibilidad de competencia de otras aerolíneas. Y el tema, obviamente, por Dios, Avianca ahora, que ya lo hace, en algunas rutas, desapareciendo uno de los principales competidores, pues va a cobrar lo que le dé la gana por los tiquetes.
y los consumidores lo van a pagar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, doctor Giraldo y doctor Sánchez, cuando estábamos en la superintendencia, que íbamos en nuestro famoso programa SIG Móvil a unas regiones de Colombia, y pongo las ciudades: Armenia, Popayán, Leticia, Valledupar, etcétera, que nos decían todos los de los gremios. Uno iba y era, ¿qué vamos a hacer con el tema del precio de los tiquetes? Aquí estaba Avianca, y Avianca cobraba una cantidad de plata por los tiquetes. Cuando apenas se metía alguien a hacerle competencia, entonces Avianca se bajaba, y se bajaba seguro por debajo de los costos de producción, a predar el precio, y entonces la aerolínea que le competía a Avianca se aburría en el mercado, y después de que se iba, Avianca volvía y subía los precios monopólicos en esas determinadas rutas. En esas ciudades no es mentiras. Eso es lo que le va a pasar a la gente. Por eso le digo yo que más grave, siendo grave, que lo que le pasó a Pepito Pérez en su viaje de vacaciones a Cartagena o en su viaje de vacaciones a Buenos Aires, están los miles y miles de ciudadanos que no van a poder disfrutar de los beneficios que generan los mercados competitivos versus los mercados concentrados. Eso es lo que más preocupa en materia de consumidor, no el caso particular de Pedro, Juan o Diego y cómo le van a devolver la plata del tiquete o cómo le van a indemnizar que le dañaron las vacaciones. Eso es importante, pero más importante es lo que vendrá por décadas fruto de esta decisión, con lo cual creo que no podrán dormir las autoridades que están tomando en la aeronáutica estas decisiones, esos funcionarios, y no podrán dormir unos amigos de uno que han asesorado a la aeronáutica en esta decisión terrible que adoptó, que creo que no van a poder dormir en los últimos años por el mal que le van a hacer al derecho, le hicieron al derecho a la libre competencia. La pregunta también es qué va a hacer el Estado, ¿no? Es decir, en esa resolución y en este tema se ve que el tema de la infraestructura, ¿cierto? En el tema de los slots, que tiene que ver con que las infraestructuras, por ejemplo, de transporte aéreo le pertenecen al Estado, ¿cierto? Y que eso depende mucho a veces también la competencia, pues, claro, en un país como el nuestro es iluso pensar que van a hacer más aeropuertos o van a ampliar todo para generar condiciones más competitivas en el mercado, pero el Estado, habiendo creado ya una situación de estas, va a hacer algo, por lo menos por remediarlo, para tratar de crear unas mejores condiciones de competencia en el mercado, que vengan más competidores, ¿cierto? Que pueden ser mercados con tendencia a la concentración, ¿cierto? Pero que vengan otros actores, por lo menos, a ponerle algo de dinamismo a este mercado. No sé, es decir, todo eso tiene Pues no en vano ¿no? mucha gente, Juan Carlos, ha pedido una política de cielos abiertos en el sector aeronáutico, que pues yo no me atrevo, diríamos, a opinar sobre si eso es bueno o malo, pero lo que quiero decir es que mucha gente ha opinado sobre que la política pública aeronáutica debería cambiar. Claro, Pablo Felipe, pero lo cierto es que así hubiese política de cielos abiertos, el mercado tiene barreras gigantescas de entrada, sobre todo con los slots. Veíamos los cuadros en la resolución de aprobación de integración, donde los slots para aterrizaje en Bogotá casi no hay disponible a ninguna hora, ¿sí? Hay unos poquitos de salida, ¿sí? A horas que son absolutamente ineficientes para quien las toma. A las 11 de la noche, 12 de la noche, un vuelo Bogotá-Cali, pues no tiene ningún sentido, ¿sí? Y esos eran los que quedaban disponibles de 5 a 9 de la mañana y después a mediodía y después por la noche de regreso de 5 a 8, no hay ninguna disponibilidad de lots. Entonces, así usted ofreciera cielos abiertos, pues la realidad es que ni siquiera de esa forma podría haber mejor competencia. Muy bien, pues yo creo que quedan muchos temas sobre la mesa, pero quisiera que ustedes en los últimos 5 minutos para cada uno, pues nos contara qué viene, ¿sí? ¿Cuál es su percepción de lo que viene? Yo creo que Pablo Felipe ya
pues ha comentado algo del futuro y se ve bastante negro. Pero, ¿qué debería hacerse entonces para cambiar ese futuro tan negro? Esta es una situación que ya está, ¿sí? Yo creo que esa aprobación de esa integración ya es una realidad. ¿Qué sigue? ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Qué deberían hacer las empresas? ¿Qué deberíamos hacer los consumidores para evitar ese panorama tan negro en los próximos años, doctor Jorge? Pues yo creo que todavía no acaba de sorprendernos mucho. Pienso que todavía falta una decisión por tomar de parte de la aeronáutica. No tengo duda, pues, de que las aerolíneas competidoras de Avianca y Viva van a apelar esa decisión. Y como resultado de esa apelación, pues la verdad, me declaro a la expectativa. No sabría yo qué podría ocurrir. Y a partir de lo que manifestó Avianca en un comunicado, quizás del día de ayer, en el sentido de que los condicionamientos no estaban tomando el contexto actual en el que pues Viva prácticamente es una empresa que es su marca, la titularidad de algunos slots y creo que son 10 aviones lo que queda de Viva en Colombia, todos en leasing. Entonces, pues en ese episodio, pues yo la verdad me declaro a la expectativa, no sé qué más pueda ocurrir, no sé con qué podría salir la Aerocivil, no sé si termine flexibilizando esos condicionamientos, pero como digo, incluso si todo eso ocurre, el daño ya está hecho, la decisión salomónica mató al niño, los derechos están conculcados, y de aquí en adelante lo que falta es un liderazgo importante de los responsables de la política pública, tanto de la política pública de competencia, a ver si se enmienda eso que quedó en la ley 1340 de 2009, que es esa excepción para que sea la aeronáutica la que decida sobre estos asuntos, que ya ha demostrado, creo, suficientemente que así no debe ser. Además, eh, si les cuento alguna infidencia, eso quedó así, fue por un lobby de las aerolíneas, tramitado por cuenta de un senador de la República en ese entonces. Ese trámite, la ley 1340, me tocó a mí siendo delegado del doctor Gustavo Balbuena, y eso quedó así, no por ninguna consideración técnica, ni por lo que se ha dicho, pues, en el sentido de que la aeronáutica era la que podía ser garante del Tratado de Varsovia, y yo no sé qué otras locuras que se dijeron en su momento, que al final son pretextos para darle trámite a una pretensión que fue de las aerolíneas de quedar en manos de la Aerocivil y no de la superintendencia, lo cual de entrada tiene ya una glosa y un mal síntoma, porque es como si las aerolíneas tuvieran capturada en esa materia a la autoridad. Entonces, pues los responsables de la política pública a remangarse, a hacer las reformas que tocan, a devolver esa competencia a la superintendencia. Y en materia de protección al consumidor, pues sí, estoy de acuerdo con Juan Carlos y con el doctor Roleo. Hacer una reclamación en esta materia toca hacer un diplomado, como decía el doctor Roleo en otra época. Toca hacer un diplomado para saber a dónde es que se dirige uno como El consumidor y colegio lo va a cuáles son hacer. los trámites y cuáles son los trámites que tiene que agotar y etcétera. Y eso no puede seguir siendo así. No. Realmente ese régimen es terrible. Yo creo que ni las propias autoridades entienden bien qué es lo que tienen que hacer. Eso está repartido entre Supertransporte, Aerocivil se supone que se desprendió de una parte, pero bien lo decía el doctor Robledo, entonces el RAC ya no se sabe quién es el que lo vigila en materia de usuarios, y la superintendencia con lo particular y la Supertransporte con lo general, pero pues eso más ineficiente no puede estar. Entonces, no puede estar escrito. Es decir, a uno le pregunta a la gente, pues que ahorita en medio de este rollo, pues todo el mundo quiere hacerle la consulta a uno y la verdad, yo no sé, yo no sé dar buen consejo en esa materia. No tengo ni idea cómo se reclama un tiquete de Viva ni cómo se reivindica
una reclamación de esta naturaleza en este contexto tan desordenado. Entonces, a los hacedores de política pública un llamado urgente, empezando por el señor ministro, que es pues exalumno de la Universidad del Rosario, entiendo, y quien pues tiene la posibilidad de en medio de esta ola reformista, hacer unos ajustes que lo reclama el mercado y las instituciones. Ya volvimos con ustedes. Creo que es una interferencia aérea. Perdón, el doctor Villalba, ante este panorama, vamos a tomar atenta nota de lo que dice el doctor Sánchez. Vamos a hacer si el colegio aprueba un proyecto de un diplomado, un seminario para los consumidores. Sí. Y, ¿me escuchan? Sí, señora. Vamos a ver si hacemos ese programa, además que toque el tema de la inteligencia artificial, los patrones oscuros, todo ese tema. Doctor Villalba, ¿cómo ve ese panorama? ¿Igual de negro? Yo creo que sí, hay muchas cosas. Este caso nos puso a pensar, ¿cierto? Es un caso de laboratorio, es un caso sin antecedentes de la manera en que se dio. Y yo creo que sí nos va a obligar a repensar el tema del rol de las autoridades, del rol digamos, de las normas de competencia y de consumo en estos temas, y en general de mercado, porque ese mercado no funciona bien, definitivamente no funciona bien, y lo que la gente percibía, porque digamos que en redes sociales el malestar con una de esas aerolíneas era completo, ¿cierto?, por parte de la gente. Eso tiene que ver mucho con una realidad. La gente no se inventa las cosas, y más si es una percepción general, ¿cierto? En el sentido en que digamos que yo esperaría que en gobiernos que se preocupen, ¿cierto?, por la gente, digamos que el tema de la regulación de los mercados y de ponerlos al servicio, obviamente, de la gente, no de una manera obtusa, sino de una manera técnica y digamos fundamentada, implica un rediseño institucional y una mejora. Nadie quiere aquí acabar empresas, nadie quiere aquí digamos que afectar a las empresas. Lo que queremos son mercados que funcionen bien, que funcionen mejor y que le rindan buen tributo a esas eficiencias que a todos nos sirven y que sirven a la sociedad en general. Pero definitivamente esto sí nos corrobora que ese mercado de la prestación de servicios de transporte aéreo de personas pues no funcionan bien, y que habrá algo que hacer. Si no hacemos nada y si no vienen cambios importantes, pues realmente pues no habrá quedado la lección aprendida. Gracias, doctor Villalba. Y doctor Pablo Felipe, entonces, ¿cuál es este remedio? No, es que yo quería, diríamos, terminar en lo mío diciendo algo. El panorama al futuro, pues el panorama con la fusión autorizada no es bueno. Pero yo quería plantearles, hay una cosa que me ha preocupado en algo que tiene que ver con el tema de la verdadera independencia de las autoridades. Nosotros, cuando estuvimos en la SIC, procuramos ser independientes, y creo que lo fuimos, y además mostrarnos independientes, para que la gente entendiera que la autoridad estaba tomando unas decisiones independientes. Y yo realmente, mirando el circo institucional de ahora, yo no entiendo qué hace el ministro de Transporte al lado del director de la Aeronáutica, cuando el director de la Aeronáutica está tratando de explicar una decisión en esta integración, o además el ministro explicándola, o al lado de la superintendente de transporte. O sea, el ministro. Es que el ministro no es la autoridad de competencia. El ministro de transporte no es
el que ejerce inspección, vigilancia y control en el sector del transporte. Y el ministro de Comercio no es quien ejerce la función de protección de la libre competencia económica, protección del consumidor, no es el ministro. El ministro es el jefe de un sector al que hay entidades que están adscritas o vinculadas, y los jefes de esas entidades adscritas y vinculadas van a rendirle cuentas sobre unas políticas sectoriales y fundamentalmente sobre la ejecución del presupuesto. Porcentaje de obligado, comprometido, yo no sé qué, tal, que cuánto falta, es que va uno. Pero lo que yo realmente no entiendo es, ¿por qué, por ejemplo, el ministro de Comercio salía a decir, es que la única alternativa es que Avianca compre Viva Air, porque entonces si no, o la quiebra? Para meterse o a opinar en un tema que tiene que ver con la integración empresarial. No, el ministro cuando vino la crisis, ahora, no estoy diciendo que el ministro no tenga que hacer nada, pero lo que le toca, ¿qué esperaría uno del ministro? Que respete las competencias de las otras autoridades, que sí tienen que tomar las decisiones, él no. Ahora, cuando hay un cese de operaciones, el ministro de Transporte, claro, el ministro de Transporte tiene que preocuparse de que hay una cantidad de personas de unos aviones que no están volando, que venga a ver qué aerolínea va a movilizar esas personas, que venga a ver cómo vamos a salir de la crisis, que cómo vamos a atender, pero no tiene por qué hacer ninguna manifestación en relación con el tema materia de integración. Entonces, ¿a dónde voy? A que si estamos en presencia de una decisión política o una decisión técnica. Si estamos en presencia de una decisión política, que viene desde el presidente Petro, el ministro de Transporte, Guillermo, ¿qué es que se llama? Reyes. Memo Reyes, y de ahí para abajo todo es la decisión es política, no hay nada que hacer y aquí nadie va a revertir nada, entonces eso no terminará sino en que van a autorizar la integración empresarial con esos condicionamientos o con otros sin ninguno y la van a autorizar. La Superintendencia de Industria y Comercio dirá al final que hubo eventualmente una integración previa a la autorización que les impondrá una multa, pues que ya con la decisión de la Corte Constitucional pues podrá ser una multica que pagará a Avianca y la Superintendencia de Transporte pues, se preocupará de proteger los pasajeros que de una u otra manera resultaron afectados. Ahora, si hay independencia, uno sí podría esperar que la Superintendencia de Industria y Comercio enderece lo que está torcido. Con el ejercicio, en esa investigación de la autorización no integrada, que ya lo dije, con medidas cautelares, con órdenes, con evitar que se aplique la decisión de la Superintendencia de la Aeronáutica Civil. Eso sí podría hacerlo la Superintendencia. Pero si nadie puede hacer nada distinto a lo que Memo Reyes quiere y a lo que el presidente Petro quiere en el gobierno, pues entonces pare y vámonos, porque si eso es así, es porque esa decisión la consultaron, es una decisión de gobierno y una decisión sobre la que no es una decisión de competencia, sino una decisión de gobierno, con la que nadie se va a querer, va a poder ir en contra, pues porque al otro día lo votarán o se cerciorarán de que no la tome. Entonces, lo que yo quiero dejar, diríamos, es mi gran preocupación, porque yo no estoy viendo fundamentalmente en el sector transporte, no estoy viendo a una superintendente de transporte, un superintendente o una superintendencia de transporte independiente. La veo muy pegada del ministro y a la aeronáutica civil muy pegada del ministro. Yo realmente no me acuerdo de que uno sancionara un cartel, por ejemplo, y saliera el ministro o la ministra de Comercio a explicar el cartel, por uno, o anticipar cuál era la decisión, o a recomendarle a uno cuál era la decisión. No, cada loro en su estaca. El ministro, en lo del ministro. El superintendente, en lo del superintendente. Eso es lo que, diríamos, a mí me preocupa y por eso creo que las cartas ya están en buena manera jugada y que habrá que ver si alguien por fuera del gobierno, como una autoridad judicial,
vía la acción popular del doctor Jorge Sánchez o vía bajo otro mecanismo, pues de una u otra manera le para el macho al gobierno con este tema de la integración. Eso revive el tema, el viejo tema, porque ya son décadas que se ha discutido si debería haber un tribunal independiente de competencia, ¿sí? Y bueno, se vuelve a poner sobre la mesa. Pero la pregunta es, ¿alguien puede creer en Colombia que la Superintendencia de Transporte es independiente cuando todos los días se toma una foto con el ministro de Transporte? ¿Alguien puede creer que la Aeronáutica Civil es independiente como autoridad de competencia para el control previo de integraciones y todos los días se toma una foto con el ministro de Transporte y el ministro de Transporte es el que salga a explicar las decisiones de la Superintendencia? Es que ni siquiera guardan la independencia en apariencia. Ni siquiera en apariencia. Sí. Entonces estamos en el terreno de las decisiones. Revivimos el viejo debate de la independencia de las entidades de control, inspección, control y vigilancia. Bueno, no queremos robarles más tiempo, pero Sonia, yo creo que compartes conmigo que hemos tenido un panel maravilloso. Mil y mil gracias de alto lujo a nuestros expositores y están todos cordialmente invitados en ese seminario diplomado que esperamos hacer para los consumidores y con estos temas que también les preocupan, como es la inteligencia artificial, los chatbots, los al panel que puede bautizar la telaraña institucional. Vamos a pensar el nombre de ese diplomado para hacerlo muy interesante. Gracias, doctor Robledo. Gracias a todos, de verdad. Caigan la autoridad. Caigan la autoridad también puede ser una buena opción para este diplomado. Una feliz noche a todos. Mil gracias. Gracias por la invitación. La palabra a Juli que Gracias. nos cierre este maravilloso evento. Gracias, Juli. Juli, gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias a ustedes, por supuesto. Gracias, doctora Sonia, doctor Alejandro Giraldo, por haber moderado y coordinado este maravilloso panel. Muchas gracias a nuestros invitados, a nuestros panelistas que brillaron, por supuesto, con sus conocimientos y experiencia. Y no por último y menos importante, sino lo más importante, a todos nuestros asistentes que nos acompañaron por medio de Facebook Live y Zoom. Gracias por hacer parte de este evento organizado desde el Colegio de Abogados Rosaristas. Los invitamos a que nos sigan por medio de nuestras redes sociales, por medio de Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter, donde podrán también mantenerse actualizados y al tanto de todos los eventos que tenemos organizados para todos ustedes. Una feliz noche. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta grandiosa tertulia. Hasta una próxima. Un abrazo a todos. Hasta luego. Y a Luis Fernando, que lo vi por ahí, que escribió. Feliz noche a todos. Feliz noche para todos. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, Ricardo.